Que todo aquel que se queje con justicia tenga un tribunal que lo escuche, lo ampare y lo defienda contra el arbitrario. Diálogos Judiciales es un esfuerzo del Poder Judicial del Estado y TV Nuevo León para promover y difundir la cultura de la legalidad. Queda con ustedes el licenciado Mauro Zacarías Casimiro, moderador de Diálogos Judiciales. Comenzamos. Muchas gracias por estar con nosotros en esta nueva sesión de Diálogos Judiciales. Este programa que está auspiciado por TV Nuevo León y por el Poder Judicial del Estado, precisamente para aumentar nuestros conocimientos en la cuestión de la legalidad, generar una cultura sabiendo nuestros derechos, cómo podemos defenderlos y cómo podemos exigir el cumplimiento de los demás sobre estos. Y en esta ocasión vamos a hablar de un tema, yo creo que fundamental, son los derechos humanos, los derechos fundamentales que están en nuestra Constitución y aquellos también que no están en nuestra Constitución, eso lo vamos a comentar en un rato más. Y para ello hemos invitado al magistrado Carlos Emilio Arenas Batis, magistrado de la Cuarta Sala del Tribunal Superior de Justicia de Nuevo León, catedrático de muchos años también, experto en materia constitucional, a quien le agradecemos que esté aquí con nosotros. Al contrario, muchas gracias por la invitación. Gracias, magistrado. Y bueno, los derechos humanos es un tema relevante. Es un tema que muchas veces se ha ocultado, yo lo pienso así, en una situación de las garantías individuales que conocemos nosotros en México a través del juicio de amparo y demás, pero ha resurgido el conocimiento de los derechos humanos ahora con la Corte Interamericana de Derechos Humanos, con sus resoluciones, con las nuevas reformas que ha habido en ese aspecto, en materia constitucional y también las tesis de jurisprudencia o las tesis que ha sacado la Suprema Corte de Justicia. Y ahora tenemos una nueva visión de los derechos humanos. ¿Qué son los derechos humanos? ¿Cómo los podemos identificar? Bueno, en efecto, en primer término yo diría que los derechos humanos en efecto han sido reevaluados en últimas fechas, no solo en México, sino en todo el mundo. Y esta reevaluación data de la Segunda Guerra Mundial para acá, tal vez. En todo el mundo hay una nueva ola de garantismo que le da a los derechos humanos una posición más preeminente de la que antes tenían. ¿Qué son los derechos humanos? Los derechos humanos, en términos generales, podríamos decir que son esos derechos mínimos inmanentes a la persona humana y que deben respetarse porque son los mínimos para que las personas puedan vivir con dignidad y puedan desarrollar todas sus potencialidades humanas. Son los mínimos que el Estado y todas las autoridades deben respetar. Como está formada nuestra Constitución, nos enseñan siempre que tenemos una parte dogmática, una parte que estando ahí los derechos humanos involucrados y una parte orgánica, donde están todas las autoridades que en base a esos derechos deben generar la vida de los mexicanos o guiar la vida de los mexicanos. ¿Qué tanto hemos avanzado en México en esto? ¿Qué tanto estamos nosotros garantizado esos derechos humanos? Bueno, ahí el primer gran cambio que yo observo en el tema de los derechos humanos en México es el siguiente. Antes considerábamos que los derechos humanos, como ya referí, se obtenían a partir de una reflexión filosófica de lo que es la naturaleza humana. Y a partir de eso se llegaba a la conclusión de cuáles eran los derechos mínimos que debían titularizar toda persona humana. Bien. Esos derechos humanos, sin embargo, que se obtenían por reflexión filosófica, no eran derecho exigible o con fundamento en ellos no podía detenerse a la autoridad pública, porque la autoridad pública no responde frente a discursos filosóficos, sino frente a derechos positivos. Entonces, es decir, lo que está en las leyes. Lo que está en la ley, y punto. Entonces, esos derechos humanos debían ser incorporados en normas de derecho positivo, debían ser positivizados. Y eso es lo que siempre entendimos, y así nos fue enseñado en la escuela, de que las garantías individuales, o sea, estos primeros 29 artículos de la Constitución, lo que hacían era positivizar los derechos humanos, ¿verdad? Y nosotros hablábamos de las garantías individuales. Así era antes. Por lo tanto, los derechos humanos no regían en México o no tenían más fundamento, o su fundamento era la Constitución. La Constitución los otorgaba. Incluso hubo un debate en el Constituyente sobre si la Constitución debía reconocer los derechos humanos que estaban en la naturaleza humana o debía otorgar los derechos que no estaban en ningún lado, sino en razón de que el Estado, a través de sus legisladores, el legislador constituyente, así lo otorgara a los gobernados. Ese debate terminó diciendo en el artículo 1 de nuestra Constitución que la Constitución otorga las garantías individuales que la Constitución otorga. Bien, es el caso de que en reforma reciente de este año
publicada en el Diario Oficial el 10 de junio, se modificó el artículo primero para decir que ya esos derechos humanos no los otorga la Constitución, sino que la Constitución los reconoce. Así. Ese es un gran cambio. Parece mínimo, pero realmente es una nueva forma de ver los derechos humanos. Absolutamente, es un cambio de enfoque respecto a los derechos humanos, porque ahora los derechos humanos están, como siempre lo dijo el discurso justnaturalista, en la naturaleza humana, en la naturaleza de las cosas, y el derecho positivo simplemente los reconoce y protege. Y esto también tiene un cambio porque antes los derechos humanos eran derecho constitucional solamente, porque la Constitución era la que otorgaba los derechos humanos. Ahora, en cambio, la Constitución establece garantías o reconocimientos para los derechos humanos, pero no solo la Constitución puede hacerlo, también los tratados internacionales, también las constituciones estatales, incluso las leyes ordinarias. Por lo tanto, los derechos humanos actualmente, o sus garantías, mejor dicho, están en todos los órdenes normativos. Hay un gran cambio en lo que usted menciona, y lo ejemplifico yo, por ejemplo, con la protesta que hace todo funcionario, decir, yo juro respetar la Constitución, hacer cumplir la Constitución y todas las leyes que de ellas se emanan. De alguna manera, aquí estamos en el sentido de que, hablando de esos, que los derechos que no están en leyes, no están en el papel, no existen. Pero ahora no, ahora, bueno, sí, pero ahora también el juez o las autoridades de cualquier tipo tienen que buscar más allá de la Constitución para ver si están respetando o no los derechos humanos. Sí, en efecto, digamos, porque los derechos humanos también en virtud de esta reforma constitucional, digamos, ya se acepta que están, bueno, los derechos humanos sustantivamente, repito, están en la naturaleza humana. Claro. Y sus garantías o protecciones pueden estar en la Constitución Federal, en los tratados internacionales, en las constituciones estatales, en caso de países federales como México, en las leyes ordinarias. Y otro rasgo importante es que antes teníamos la idea de que la Constitución era la norma que prevalecía sobre todas las demás. En materia de derechos humanos eso cambia, porque deberá prevalecer la norma estatal, federal o constitucional que otorgue una mayor protección al derecho humano. Es la interpretación pro homine que la Constitución ahora ordena. O sea, la Constitución ahora en su artículo primero dice que los derechos humanos deberán interpretarse pro hominis, o sea, de la manera privilegiando o deberá prevalecer la norma que establezca una protección más amplia para el derecho humano. Entonces, puede haber ahora conflictos entre una norma local y la Constitución Federal y salir ganando la norma local porque en ella se prevé una protección más amplia para el derecho humano. Incluso ya hemos tenido casos en donde la Suprema Corte de Justicia de la Nación resuelve un conflicto entre normas eligiendo la norma de menor grado, estatal por ejemplo, sí, pero que consigna una protección más amplia al derecho humano. Okay. Entonces, ese es otro de los grandes cambios en materia de derechos humanos. Es muy importante porque aquí ya entramos al término de la declaración de esa garantía. ¿Quién es el encargado? ¿Quién es el que debe decidir qué garantía es mejor o qué norma garantiza mejor los derechos humanos? Ese es otro gran cambio, yo diría que podría ser el tercer gran cambio, ¿verdad? El primero ya dijimos que es en el sentido de que los derechos humanos ahora no son otorgados, sino reconocidos. El segundo gran cambio es que estos reconocimientos o garantías están en todos los niveles normativos. El tercero es que las autoridades aplicadoras o garantes de los derechos humanos ya deberán serlo todas las autoridades. Antes, solo la jurisdicción constitucional a cargo del Poder Judicial de la Federación eran los garantes únicos de los derechos humanos en la medida en que los derechos humanos eran derecho constitucional y el derecho constitucional le correspondía solo a estas autoridades. Ahora, en cambio, todas las autoridades deben declarar o garantizar los derechos humanos frente a actos de otras autoridades. Claro, esto no seguirá, las decisiones de los jueces o de las autoridades locales serán revisadas en amparo, por supuesto, y por lo tanto
la instancia de amparo será la última palabra, pero no la única en lo sucesivo. Eso es muy importante. La verdad es que esto trae, esos cambios obviamente se originan por algo, ¿no? Se originan porque hay situaciones que se tienen que modificar para poder modernizar más al país en el ámbito de la administración de justicia. Una de las situaciones es que los jueces, realmente, vamos a decir, los jueces locales, estaban supeditados, estaban muy limitados a las jurisprudencias, a la interpretación constitucional y demás. Y ahora les da una facultad mayor de poder observar el caso de una visión más amplia. ¿Es esto así? Así es, en efecto. Históricamente, los jueces locales estaban etiquetados como jueces de legalidad, de tal modo que solo podían interpretar y aplicar las leyes locales, sin que en ningún caso pudieran hacer interpretación constitucional o menos aplicación de la Constitución. Esto así lo había interpretado históricamente la jurisprudencia de la Corte, no obstante que el artículo 133 de la Constitución habla de que los jueces locales debían preferir a la Constitución sobre leyes locales contrarias a ella. Bien. Esto, desde luego, cambia también ahora, porque a los jueces locales ahora se les autoriza, bueno, no solamente se les autoriza, sino que tienen ahora como deber igual ser garantes de la Constitución. Esto lo resolvió hace poco la Suprema Corte al interpretar, bueno, más bien lo resolvió el constituyente permanente en la reforma constitucional del 10 de junio y lo declaró en este sentido por mayoría la Suprema Corte el pasado 12 de julio. En el sentido de que los jueces y todas las autoridades jurisdiccionales del país debían interpretar y aplicar los derechos humanos. Muy bien. Vamos a hacer un corte aquí en Diálogos Judiciales. Este tema es muy interesante. Vamos a ver, abordar un poquito más sobre el tema, que yo creo que de estos temas se desprenden todos los demás temas de la jurisdicción, sobre todo el Poder Judicial del Estado de Nuevo León. Lo invitamos a que nos siga en las páginas, en las redes sociales. Tenemos una página en Facebook con el Poder Judicial del Estado de Nuevo León y en Twitter también tenemos nuestro usuario @PoderJudicialNL, donde puede encontrar información valiosa que nosotros le podemos brindar para ayudarle a resolver sus problemas jurídicos. Volvemos un instante con ustedes. Gracias por continuar con nosotros aquí en Diálogos Judiciales. Estamos tratando el tema de los derechos humanos y estamos trasladándolo a cómo pueden o cómo deben de proteger los jueces locales estos derechos fundamentales. Y como comentaba con el magistrado Carlos Emilio Arenas Bates, que nos hace el favor de acompañarnos el día de hoy, que siempre se torna medio filosófico, la naturaleza humana y todo eso, pero es necesario visualizarlo de esa manera, porque realmente pienso yo que los derechos humanos lo son todo. Entonces, lo son todo, es lo que nosotros representamos para unos, para otros, para nosotros mismos. Y bueno, no quiero meter a las dimensiones del hombre y todo ese tipo de cosas. Pero la verdad es que es importante verlo así porque siempre decía algunos filósofos también que el que decide el último es el soberano, ¿verdad? Es el mero bueno, ¿no? ¿Quién es el que decide cuáles son los derechos humanos y está respetando o no? Realmente ha sido el juez de mayor jerarquía siempre. En este caso siempre ha sido la Suprema Corte y el Poder Judicial de la Federación, quien es el que controla la constitucionalidad. Todavía la Constitución lo establece de esa manera. Decir que ahora los jueces locales pueden garantizar los derechos humanos de una forma directa, les da por necesaria aplicación también una mayor facultad, una mayor amplitud de decir lo que es el derecho, la jurisdicción y demás. Pero básicamente, ¿cómo transforma la visión de los jueces ahora? Porque yo creo que hay un reclamo social para los jueces para precisamente ver la justicia y no la legalidad. De alguna manera algo puede existir aquí dentro de ese punto. Sí, bueno,
En efecto, es difícil hablar del tema de derechos humanos sin caer en aspectos filosóficos, pero es importante este debate por lo siguiente. Digamos, la pregunta filosófica esencial es en el sentido de que si los legisladores pueden imponer el derecho que quieran, el derecho que se les pegue la gana, el derecho que dicten las mayorías políticas, pudiendo ser estos derechos injustos, como hemos visto episodios históricos. Por ejemplo, en el caso de la Alemania nazi, las leyes estas discriminatorias aprobadas por las mayorías políticas, o en Sudáfrica el apartheid, o en otras latitudes o países hemos visto en efecto que las soberanías legislativas adoptan leyes injustas. Entonces, ¿cuál es el límite para los legisladores? Aquí viene el discurso de los derechos humanos. El límite es que, aún siendo soberanos, aún representando a la mayoría política, sin embargo, no pueden transgredir los derechos que son inmanentes a la personalidad humana. Ahí están, pues, los derechos humanos como un límite incluso a la actividad soberana de los poderes públicos. Claro, este límite parece incomprensible desde un discurso positivista porque es un límite que está fuera del derecho, es previo al derecho positivo y previo incluso a las sociedades humanas porque es un límite que está en la naturaleza humana. Esto durante muchos años obviamente lo descartamos porque el discurso jurídico que predominaba era el positivista. Claro. Pero después de la Segunda Guerra Mundial y viendo los horrores a los que nos llevó precisamente el no reconocer límites externos al derecho positivo, es que hay un renacimiento de los derechos humanos, tanto en el plano filosófico como en el plano constitucional, como en el plano jurídico en general. Y ahora vivimos esta nueva realidad, no solo en México, sino en todo el mundo. Sí. Es más, yo diría que México está llegando un poco tarde. Pero en fin, ya estamos también en el tema del garantismo. Prácticamente podríamos identificar este garantismo con la nueva integración de la Suprema Corte en el año de 94. Es cuando surge en México el garantismo, podríamos decir. Es cuando hacen reformas al Poder Judicial Federal y cosas así. En efecto, cuando la Corte se viene a constituir en un verdadero tribunal constitucional en el país. Claro. Y no solamente eso, haber ganado atribuciones de tribunal constitucional, sino también haber ganado sin duda mucha autonomía, mucha independencia y haber asumido también su rol de policy making, de director de políticas públicas con las jurisprudencias que emite. Bien, entonces, en ese nuevo panorama, la pregunta que usted me hace en el sentido de quién decide en última instancia cuáles son los derechos humanos, yo creo que ahí la respuesta tiene que ser la razón. La razón es la que decide en última instancia cuáles son los derechos humanos, porque la razón, porque lo que hacemos es una reflexión de cuáles son los aspectos mínimos que requiere la dignidad humana. Claro, la razón es un tema debatible. Claro. Usted podrá tener su razón y yo podré tener otra. Y personas razonables pueden diferir. Es ahí donde entran todo este entramado institucional que incluye a los poderes judiciales. Entonces, actualmente, con las nuevas reformas constitucionales, todos los jueces intervienen garantizando derechos humanos. Claro, todos deberán hacerlo conforme a la razón, pero, como ya dijimos que la razón es debatible, la última instancia la tendrán los tribunales constitucionales. O sea, la jurisdicción constitucional, que es la Suprema Corte y los colegiados en general. Pero el hecho de que ellos sean la última instancia no significa que dentro de su competencia esté definir qué son los derechos humanos, sino definir en última instancia esas diferencias que pueden tener autoridades razonables en la identificación de los derechos humanos. Y desde luego, un último punto, hay que tener cuidado, nosotros, los jueces locales, en no, ahora que tenemos esta responsabilidad de ser garantes de derechos humanos, no confiarnos solamente en nuestra idea razonable de lo que son los derechos humanos. Debemos de resolver siempre con respaldo en la jurisprudencia de la Suprema Corte o de los tribunales internacionales, como es el caso
de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Hay una posición que me gustaría saber su opinión en ese sentido de precisamente vamos a decir, este control constitucional o de derechos humanos, por llamar una forma del Poder Judicial de la Federación, que todo se resolvía en el amparo, todo se resolvía en última instancia ya, de alguna manera en el ámbito local, y esto yo creo que es una apreciación general, aunque muchas veces no es correcta, pero puede ser. Hay un estado de confort en los jueces, decir, bueno, yo aplico la ley. Tal vez sí, puedo que el procedimiento a lo mejor es muy complicado, pero así está, yo no me meto en eso y aplico el proceso. Y realmente cumple aplicando la ley. En este caso, el juez tiene una mayor obligación de ver más allá del proceso. ¿Es esto? Así es, así es. En efecto, podríamos haber quedado los jueces locales en una zona de confort, en una zona de irresponsabilidad, de que no, yo decido conforme le dice la ley, ya si quieres invocar derechos humanos, vete a los tribunales federales. Y esa zona de confort, digamos, no fue elegida por nosotros, sino que nos fue impuesta por muchos años, por la jurisprudencia federal. Pero bueno, nos trataron como menores de edad y nosotros ahora terminamos hasta creyéndolas, ¿no? Sí, hemos emancipado ahora. Pero yo creo que estamos ya en efecto en una emancipación. Tenemos que asumir ese nuevo rol. Yo creo que es en beneficio de la sociedad, de los justiciables, y que dignifica ahora a la posición de juez local. Y no solo eso, resuelve una contradicción que existía en el sistema. Porque en México lo que teníamos era dos sistemas jurídicos, uno garantista, respetuoso de los derechos humanos, con estas interpretaciones activas, dinámicas, pero que solo estaba a cargo del Poder Judicial de la Federación. Y teníamos un Estado de Derecho decimonónico, sí, a cargo de los jueces locales, en donde era un Estado legal de derecho, mientras que los jueces federales aplicaban un Estado democrático y constitucional de derecho, los jueces locales estábamos obligados a vivir en un Estado legal de derecho como en el siglo XIX. Sí. Y ahora se resuelve, y además era una contradicción, porque los jueces federales en amparo nos revisaban, pero desde la perspectiva de un derecho que estaba vedado para nosotros. Así es. Nos estaba prohibido hacer interpretación constitucional y nos corregían por no haberla hecho. Entonces era como que un poco esquizofrénico, claro, ¿verdad? Entonces eso viene a resolverse. Ahora todos los jueces debemos aplicar los mismos y garantizar los mismos derechos humanos, ¿verdad? Entonces, claro, en última instancia, los jueces federales, sin duda. Hay uno de donde parte, por ejemplo, el Estado liberal de la división de poderes de Montesquieu, decía precisamente que el Poder Judicial, el juez debería ser solamente la boca de la ley, ¿no? Un ser inanimado que solamente diga, esto dice la ley. Y después la evolución dijo, no, el Poder Judicial debe interpretar la ley y demás. Pero nosotros en México, como buenos mexicanos, dimos la voz a Montesquieu. Realmente el juez local solamente repetía lo que la ley decía. No iba un poco más allá, en muchos de los casos sí, en muchos de los casos no, o la mayoría de casos no. Y ahora ya existe una obligación constitucional de hacerlo. Eso va a crear, o tiene que crear una nueva cultura. ¿Cuál es la principal responsabilidad ahora que empezamos a ver tenemos esta nueva forma de ver los derechos humanos? Bueno, dos cosas. Uno, por cuanto hace la nueva perspectiva, y dos, cuál es nuestra principal responsabilidad. Por cuanto hace la nueva perspectiva, en efecto, digamos, durante muchos años, siglos, tuvimos el discurso político en donde el poder legislativo era la máxima instancia representante de la soberanía. Por lo tanto, las leyes que el poder legislativo emitía debían respetarse puntualmente, y en la época napoleónica incluso se prohíbe a los jueces hacer interpretación de la ley, simplemente aplicar la ley, ser la voz mecánica del legislador. Y en el siglo XIX también en Francia surge la casación. Sí. Esto es, los legisladores revisaban que los jueces hubieran aplicado la ley correctamente y que no hubieran hecho interpretación contraria a la voluntad del legislador. O sea, el poder legislativo revisaba las decisiones de los jueces. Ahora la cosa se ha invertido completamente. La soberanía ya no la ubicamos en las actuaciones del poder legislativo, sino que la soberanía está expresada en la Constitución. La Constitución expresa la voluntad soberana y a los jueces
que interpretan la Constitución son la última garantía o la salvaguarda límite de la Constitución. Por lo tanto, ahora se ha invertido la cosa. Son los jueces quienes, antes de aplicar las leyes, deben revisarlas para asegurarse que los legisladores no las hayan dictado en exceso de sus competencias. O sea, para asegurarse, ahora los jueces, antes de aplicar la ley, debemos hacer una evaluación rápida sobre la constitucionalidad de la misma, porque ahora somos los jueces los que revisamos que los legisladores no hayan excedido sus marcos constitucionales de competencia. Bien, entonces cambió también completamente ese esquema. En ese nuevo panorama, ¿cuál es la principal responsabilidad de los jueces? Pues sin duda, estudiar. Estudiar porque, repito, este nuevo esquema no es para que los jueces ahora, de manera subjetiva o conforme a mí me late, ¿verdad? O tomando una tacita de café y volteando al techo, decido que esta ley no es constitucional o que este acto es contrario a tal derecho humano. No, no debemos proceder de esa manera porque se generaría un caos si cada quien va a aplicar su idea de lo que es un derecho humano, ¿verdad? Entonces, creo que los jueces, nuestra primera responsabilidad, los jueces locales, es la de estudiar, para estudiar sobre todo las decisiones de la Suprema Corte y de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, para sintonizarnos en la interpretación que ellos han venido haciendo de las garantías de los derechos humanos, ¿verdad? Bueno. Y todos estar, repito, en ese mismo canal en virtud de un diálogo entre instancias judiciales. Bueno, vamos a hacer otro corte aquí en Diálogos Judiciales. Le recordamos también que tenemos un correo electrónico, dialogosjudiciales@pjnl.gov.mx, donde puede escribir para darnos comentarios y sugerencias para este programa. Volvemos un instante con ustedes. Gracias por continuar con nosotros aquí en Diálogos Judiciales. Estamos tocando el tema de los derechos humanos con el magistrado Carlos Emilio Arenas Batis, quien amablemente nos ha dado un poco de su gran conocimiento sobre el tema. Y la verdad, yo creo que tenemos que partir del hecho de que nosotros todos en México tenemos los mismos derechos, tenemos igualdad, tenemos libertad, y también hay una corresponsabilidad. Estamos hablando de los jueces locales como garantes precisamente de los derechos humanos, pero también los derechos humanos son una responsabilidad para las mismas personas de demandarlos, de exigirlos, y ante esa situación también se puede buscar la manera de decir, bueno, los jueces ya pueden decir si una ley está respetando derechos humanos o no está respetando, pero se le da una mayor facultad, se le da una mayor responsabilidad, también se le da una mayor sanción si lo hacen incorrectamente y demás. ¿Cómo se controla que los jueces realmente estén haciendo lo correcto en ese tema? Porque también se aumenta su potestad, ¿no? Sí, digamos, los jueces frente a esta nueva potestad o frente a estas nuevas atribuciones que tenemos, debemos ser, pienso yo, muy prudentes, ¿no? Y muy cautelosos. Básicamente, o sea, lo que haremos ahora, muchas veces como jueces locales nos enfrentamos con casos en donde dijimos, híjole, aquí me gustaría resolver de otra manera, pero no puedo. Eso solo lo pueden hacer los tribunales de amparo, yo no puedo, porque yo no soy garante de constitucionalidad o garante de derechos humanos. Bien, el principal cambio será ese, ya no se vale que un juez local diga yo no puedo, porque puede hacer prácticamente lo mismo que un juez federal en materia de derechos humanos. Digo, con las atribuciones, respetando los marcos competenciales. Por ejemplo, obviamente el Poder Judicial Federal podrá declarar con efectos generales en virtud de una acción de inconstitucionalidad o en virtud de un amparo contra leyes. Eso no tenemos nosotros esas atribuciones. Pero en casos concretos podremos hacer lo mismo que los jueces federales. Entonces, hay que olvidarnos de la muletilla o de la excusa
de que yo no puedo, tendrá este justiciable que ir al amparo para que le resuelvan su pretensión. No, nosotros sí podremos resolverla. Entonces, es un nuevo poder que creo que si lo ejercemos con prudencia, será en favor del justiciable, porque el justiciable ya no tendrá que esperar a que el trámite llegue hasta el amparo para que le puedan ser analizados o salvaguardados sus derechos humanos. Ya lo podremos hacer nosotros. Pero también que este poder, no nos enloquezca, ¿verdad? Sí, claro. No empezar a querer resolver todo conforme a derechos humanos, no querer empezar a corregir la plana legisladora cada rato. Hay que considerar que el legislador es una instancia democrática, que actúa democráticamente por regla general. Y también la jurisprudencia nos obliga a que siempre, antes de considerar inconstitucional alguna norma, hagamos o procuremos purgar su posible inconstitucionalidad con una interpretación conforme, ¿verdad? O sea, buscarle la manera en que sí es la interpretación que sí vuelve constitucional a la norma y no irnos por la interpretación que la vuelve inconstitucional. Entonces, por lo tanto, o sea, actuar con prudencia, actuar con estudio, o sea, cuando tengamos que hacer decisiones de ese tipo, que impliquen el ejercicio de nuestro nuevo rol como garantes de derechos humanos, esas decisiones hay que fundamentarlas o respaldarlas en jurisprudencia o en precedentes de la Suprema Corte o de los colegiados o de la Corte Interamericana, ¿verdad? Creo que en estas etapas iniciales debemos, los jueces locales, ir con paso firme, sobre todo apoyándonos en esa jurisprudencia o en esas opiniones consolidadas de los tribunales límites. Para aterrizar un poco allá en la cuestión práctica, este tema, hay muchos derechos fundamentales que pues vemos a diario, por ejemplo, los tribunales, como el interés superior del menor, por ejemplo, en los juicios familiares, donde un menor y su madre piden alimentos y por virtud del procedimiento, que muchas veces se vuelve farragoso, complicado, el marido, aun pudiéndolo hacer, no los paga porque no quiere y demás. Y entonces escuda en el debido proceso, en otro derecho fundamental para no cumplir un derecho que puede entenderse como mayor. Entonces aquí el juez ya puede tener una herramienta, bajo esa perspectiva, sin violentar obviamente lo que dice el legislador, para asegurar el cumplimiento de sus derechos, ¿no? ¿Es eso así o me estoy yendo Así es. No, así es en efecto. Los derechos humanos tienen esa naturaleza de principios. Los derechos humanos no existen, ninguno de ellos existe de modo ilimitado. Los derechos humanos admiten restricciones, pero solo las restricciones que son necesarias para salvaguardar otro derecho humano. Esto significa que los derechos humanos, como decía Dworkin respecto de los principios, se comportan no como todo o nada, sino que son mandatos de optimización. Hay que procurar que en cada decisión se logre la mayor extensión de todos los derechos humanos, pero no todos ellos, o más bien no se van a lograr ninguno de ellos en una extensión absoluta, claro, porque habrá que limitarlos para que no invadan otros derechos humanos del mismo sujeto o de otras personas. O sea, siempre hay que hacer, para resolver esos puntos de contactos entre derechos humanos, ponderaciones, armonizaciones, y armonizaciones que tendrán, o ponderaciones que tendrán que hacerse en relación con el caso concreto. Por ejemplo, ese ejemplo que me da respecto de el acreedor alimentario, que escudándose en el debido proceso y en las formalidades procesales, sí, busca eludir su responsabilidad frente a los menores, pues en efecto tenemos el derecho humano del debido proceso, tenemos por otro lado también el derecho superior de los menores. En ese caso concreto hay que ponderar de qué manera interactúan o qué extensión respetar a cada uno de los derechos, claro, y privilegiar en este caso el fondo, pienso yo, el derecho del menor sobre las argucias legales del acreedor, ¿verdad? Habrán otros casos, pero eso no significa que entonces siempre este derecho prevalezca sobre esto, claro, sino que hay que hacer en cada caso una ponderación tomando en cuenta las circunstancias del caso concreto. Por eso la dificultad de la interpretación de los derechos humanos y de la Constitución en general, dificultad con fundamento en la cual
históricamente a los jueces locales nos relegaron. No, es que este tipo de interpretaciones no es fácil, por lo tanto ustedes que son menores de edad, sí, que son, digamos, con otro tipo de capacidades, no pueden hacer esto, por lo tanto no se metan. Ese fue el discurso histórico desde la época de Carranza. Nosotros tenemos que demostrar, los jueces locales, que sí podemos hacer ese tipo de interpretaciones y que sí podemos hacer esas ponderaciones de manera razonable, de manera proporcional, garantizando de los derechos humanos que estén vigentes sus aspectos esenciales. Hay otro tema que se une con y que es muy importante del por qué los jueces locales pueden hacer esa interpretación, es precisamente un efecto que tiene el amparo, que es la principal herramienta que tenemos los mexicanos para hacer valer, por ejemplo, una violación a los derechos humanos, y es el principio de relatividad de los juicios de amparo. Es decir, si hay una ley que nos afecta a todos los mexicanos, solamente podrán protegerse de ella aquellos que interpongan el amparo, los que tengan la facultad para contratar a un abogado, hacer un amparo y demás. Por ejemplo, me imagino yo la ley del ISSSTE, que en un momento fue impugnada por mucha gente, y que los que le impugnaron pudieron haber obtenido algo, pero los que no impugnaron tienen que someterse a ella. Porque, correcto. Ahora no, ahora si una ley, como usted lo comenta, vamos en el ámbito local, una reforma al Código Civil, al Código de Procedimientos Civiles o demás, no está conforme a la Constitución, podrá el juez local de alguna manera hacer esa interpretación, pero ya no le deja toda la carga al juicio de amparo y a sus posibles defectos. Claro, bueno, habrá que considerar que siguen existiendo diferencias procesales entre los distintos medios de control constitucional. Por ejemplo, en el control contra leyes podemos encontrar diversos medios. Uno, la acción de inconstitucionalidad o la controversia constitucional, que tienen como posible efecto que la sentencia sea derogatoria con efectos erga omnes de la norma inconstitucional. Es decir, para todos. Para todos. Pero además está el amparo indirecto contra leyes, que lo promueve el quejoso y tiene el efecto de invalidar la ley solo respecto para él. Además está el amparo directo contra leyes, en donde lo que se impugna es la sentencia, pero la sentencia que se dictó sí con fundamento en una ley, pero con fundamento en una ley inconstitucional. Entonces tiene el efecto no de invalidar la ley, sino de revocar la sentencia. O sea, tiene efectos solo para el caso concreto. A ese mismo quejoso, el día del mañana se le puede volver a aplicar la misma ley porque en el amparo directo lo que se impugnó fue la sentencia y no la ley. Bueno, efectos semejantes a lo del amparo directo es lo que podemos hacer los jueces locales. Cuando nosotros nos enfrentemos con un caso de desaplicación de una ley local por ser inconstitucional, la estaremos desaplicando en la sentencia que dictemos. Por lo tanto, más que un control de leyes, estaremos ejerciendo un control de constitucionalidad de nuestras sentencias. Y eso no significa que esa persona no se le va a aplicar la ley en otro caso posterior, porque la sentencia que dictó el juez o el magistrado solo rige para ese caso concreto. No es precedente que obliga a los demás jueces, no es anulación de la ley. Pero vamos, cuando se tiene esta facultad por los jueces y los jueces la hacen suya, se crea esta cultura, es más factible para la sociedad, para los que no tienen, vamos, la competencia económica para contratar a un abogado, de que pueden ser defendidos sus derechos desde el origen del juicio y no tener que irse a la segunda, a la tercera instancia y demás. Totalmente, así es. Esa va a ser la ventaja para el justiciable, que ya no tendrá que esperarse a que el trámite llegue hasta el amparo. Esta idea, digamos, hemos escuchado todos esta idea un poco despectiva en el sentido de que la justicia local son algo así como medios preparatorios para juicio de amparo, ¿verdad? Porque finalmente al justiciable lo que interesa es llegar a una justicia más completa, que es la que se da en el amparo. Bueno, el punto es que ahora también la justicia local podrá tener esa extensión de completitud, podrá ser tan completa como, y claro, obviamente el litigante siempre estará litigando, incluso hasta la última instancia, pero lo cierto es que la extensión, el ámbito protector que le ofrecía la jurisdicción federal, ahora también se lo puede ofrecer la jurisdicción local, en razón de que también los jueces locales somos garantes de constitucionalidad. Bueno, la verdad es que el tema de los jueces como garantes de los derechos humanos se extiende a muchos puntos, al proceso, incluso a situaciones accesorias del proceso, a cuestiones incidentales. Bueno, vamos a meter muchos ejemplos aquí.
y es realmente una competencia que indica que se requiere por realmente conocer cuáles son los derechos humanos, que muchas veces, como usted dice, no lo sabemos de plano, ¿verdad? Requiere mucho estudio. Vamos a hacer un corte más. Claro que sí. Aquí en Diálogos Judiciales, muchas gracias por estar con nosotros. Les recuerdo también que tenemos diferentes medios de comunicación con ustedes, y tenemos una página electrónica que es www.pjenl.gov.mx, o buscan cualquier buscador Poder Judicial del Estado de Nuevo León, y entonces podrá encontrar toda la información que tenemos para usted. Tenemos información muy valiosa respecto a los jueces, respecto a lo que es el Poder Judicial, lo que hacemos en esta institución. Volvemos un instante con ustedes. Gracias por continuar con nosotros en Diálogos Judiciales. Estamos tratando el tema de los derechos humanos y el juez local como garante de ellos. Estamos comentando con el magistrado Carlos Emilio Arenas Batis este tema. Es un tema muy amplio, muy completo. La verdad, no es un tema fácil, y menos cuando tratamos de ponerlo en la vida diaria, porque la verdad abarca el todo y eso es difícil. Lo importante aquí es el hecho de que los jueces locales, el juez que usted va comúnmente para un trámite mercantil, familiar y demás, penal, ya puede hacer uso de la Constitución o de los presentes constitucionales, o bien aquí hay resoluciones que ha dictado la Corte Interamericana de Derechos Humanos, por ejemplo, hacerlas valer para proteger sus derechos y proteger también aquellas situaciones que pueden causarle algún perjuicio violatorio de los mismos. Ahora, ¿qué antecedentes tenemos en este respecto, licenciado? Tenemos la Corte Interamericana, la hemos escuchado mucho últimamente. ¿Qué ha dictado la Corte Interamericana que podamos nosotros entender como una protección a esos derechos humanos? Sí, perfecto. Muy bien, los antecedentes son muy importantes. Lo que podemos decir es que, digamos, la Corte Interamericana, que es la última instancia en velar por el respeto de la Convención Americana de Derechos Humanos, en donde se establecen los derechos humanos para el continente americano, y que México es suscriptor. Bueno, también tradicionalmente la Corte Interamericana, si algún gobernado quería hacer valer los derechos consignados en la Convención Americana, tenía que ir a la Corte Interamericana. O sea, la Corte Interamericana concentraba el control de convencionalidad. Sí. Porque solamente ella imponía la obligatoriedad de la convención. Bueno, es el caso que a partir del antecedente de Almonacid Arellano contra Costa Rica, y luego el caso de trabajadores del Congreso contra Perú, que son precedentes del año 2007, la Corte Interamericana liberalizó el control de convencionalidad y dijo, ya no lo haré solo yo, Corte, sino que autorizo a todos los jueces de los países suscriptores de la Convención para que ellos también dicten sus sentencias de tal manera que impongan el respeto y la vigencia de los derechos humanos consignados en la Convención. Bien, por lo tanto, en razón de esos precedentes, los jueces locales también y los jueces nacionales en general, sí, nos convertimos en jueces interamericanos. Digamos, la Corte Interamericana nos delegó o nos autorizó para hacer lo que antes solo ella hacía. Para México, la Suprema Corte había dicho, bueno, esas jurisprudencias o esos precedentes o esos criterios de la Corte Interamericana no obligan a los jueces mexicanos hasta que no haya una sentencia dictada contra el Estado mexicano que así lo ordene. Y es el caso que la sentencia se produjo en el año 2009 en el caso Rosendo Radilla contra México. Y esta sentencia la discutió, por cierto, la Corte ahora en pasado mes de julio, y el 12 de julio, en sesión pública de esa fecha, la Suprema Corte dijo, en virtud de la sentencia del caso Radilla, los jueces mexicanos, en efecto, estaban obligados a hacer control de convencionalidad, o sea, a ser jueces interamericanos. Perfecto.
Bien, también de manera semejante a lo que hizo la Corte Interamericana, o sea, liberalizar su competencia, la Suprema Corte de Justicia de la Nación también lo hizo. La reforma de 10 de junio de este año establece que, en su artículo primero, todas las autoridades deberán ser garantes de derechos humanos. La Suprema Corte dice también en esta sesión del 12 de julio, en virtud de la reforma al artículo primero, ahora todos los jueces, incluyendo los jueces estatales, deberán garantizar la vigencia de los derechos humanos reconocidos por la Constitución Federal. O sea, lo que antes hacía solo la Corte y el Poder Judicial Federal, igualmente se liberalizó y ahora lo podemos hacer todos los jueces estatales. Okay. O sea, los jueces estatales somos jueces de legalidad, porque nos corresponde garantizar la vigencia de las leyes expedidas por los congresos locales, pero también somos jueces interamericanos porque nos corresponde garantizar la vigencia de la Convención Americana, y también somos jueces garantes de derechos humanos constitucionales porque la Suprema Corte dijo que teníamos esa competencia. O sea, se liberalizaron competencias y se hizo copartícipe de ellas a todos los jueces nacionales, y todo eso ocurrió este año. Sí. Por lo tanto, es natural que la gente no esté bien enterada porque es algo que acaba de ocurrir. Sí, sí, y realmente es una competencia bastante amplia y compleja también, pero también la mayoría de nuestros televidentes siempre ha tenido a bien, cuando nos hace comentarios, hablar sobre la Constitución y decir, bueno, la Constitución tiene derechos y demás. Bueno, pues no solamente son esos, también son los de la Corte, los de la Convención Interamericana, y todos aquellos también que, según entiendo, se puedan analizar en razonamiento por parte de la Suprema Corte y establecer una jurisprudencia, ¿verdad?, donde diga de alguna manera que los derechos humanos se protegen de tal o cual forma, los jueces podrán aplicarla directamente sin necesidad de que se acuda al amparo, bueno, a otra instancia, y los jueces tendrán obligados a hacerla valer. Esto es muy importante, tal vez no lo visualicemos nosotros así en la práctica, pero la verdad inicia una nueva era para los jueces. ¿Lo ve usted así? Indudablemente, y tan empieza una nueva era, y así lo reconoce la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que ahora en octubre empieza precisamente la 10ª época de la jurisprudencia. En virtud de la trascendencia de todos estos cambios, es que la Suprema Corte ha dicho, se justifica que demos inicio a una nueva época, la 10ª época de la jurisprudencia, sí, sí, pero también refleja esta nueva era. Y he puesto énfasis en la Convención Americana y en la Corte Interamericana, pero en realidad la Constitución habla de todos los derechos humanos consignados en los tratados internacionales. Sí, sí. Y habrá que decir que México, lo mismo que los países latinoamericanos, suscribimos tratados internacionales con singular alegría, ¿no? Sí, claro, así claro, como que no nos... sí, somos todos los modelos. Exactamente. Bueno, pues ahora resulta que toda esa cúmulo de tratados internacionales son derecho, bueno, ya eran derecho interno, pero sí, ahora es un derecho exigible incluso ante los tribunales de todas las instancias. Estamos hablando, por ejemplo, de derechos de Comisión de Derechos del Niño, de las mujeres, del género y bla, bla, bla. En efecto, entonces es una cantidad de derechos, bueno, que no sabemos ni cuántos son. Sí, son pero bastantes. De ahí nuevamente la necesidad de que nos pongamos a estudiar este tema, desde luego. Bueno, yo creo que este tema pues va por mucho más, la verdad lo único que podemos decirles, como siempre, es que en la cultura de la legalidad no solamente tenemos nosotros que conocer los derechos, sino también conocer hasta dónde llegan los mismos y exigir que se cumplan, no solamente por nosotros, sino por lo que estamos al lado, exigir a las autoridades también que los cumplan. Y también aquí hay una gran posibilidad de estudio para usted, para que lea la Constitución, lea las nuevas reformas que están. Yo creo que no está de más conocer nuestras leyes. Y licenciado, pues una cosa más que quiera decirnos para finalizar. Bueno, un último comentario en el sentido de que parece que esto es una avalancha de novedades y que puede llevarnos a cierto caos. Yo confío en que no sea así, que todos los jueces seamos prudentes en la administración de estas nuevas atribuciones y que con estudio el resultado final sea favorable para el justiciable, que verá ahora mucho más próxima la posibilidad de obtener una defensa completa a sus derechos humanos. Entonces, básicamente también vamos a decir que es una nueva época para el Poder Judicial local, no solamente para la Corte. Exactamente, una nueva época para el derecho en México, para todos los poderes judiciales, el Poder Judicial local, el Poder Judicial federal, para la jurisprudencia, es una nueva época del derecho. Así es que los abogados que nos estén viendo,
es momento de regresar a los libros. Claro, sí. Muchas gracias. Bueno, les recordamos de nueva cuenta que tenemos con redes sociales. En Facebook tenemos el usuario Poder Judicial el Poder Judicial de Nuevo León. Ahí puede encontrar información que le damos todos los días respecto a lo que hacemos aquí en el Poder Judicial del Estado. También tenemos el usuario en Twitter, Poder Judicial NL, perdón. Y tenemos el correo electrónico dialogosjudiciales@pjnl.gov.mx, que checamos constantemente para saber cuáles son sus intereses respecto a este programa. Agradecemos su presencia, le agradecemos mucho al magistrado Carlos Emilio Arenas Bates, magistrado de la Cuarta Sala del Tribunal Superior de Justicia, catedrático del Tecnológico de Monterrey, es director de la maestría en el Tecnológico de la EGAP, perdón, y Escuela de Graduados en Administración Pública y Políticas Públicas, que nos haya acompañado. Muchas gracias, magistrado. Encantado. Muchas gracias a usted por haber estado con nosotros aquí en Diálogos Judiciales. Lo esperamos en la próxima sesión. Muchísimas gracias.